Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos abriendo ya el mes de marzo con el primero de nuestros webinars y me congratulo de tener a Carlos Lanzón Arruego en esta primera sesión del mes. Carlos ya nos había ayudado a presentarnos un estudio que su consultora hace el año pasado, y ese estudio fue sumamente interesante porque de alguna manera presentaba pues a los consejeros más destacados, sus posiciones y cómo se estaban manejando los temas más relevantes, más importantes en los consejos. Y esta mañana él nos va a presentar un estudio también, que parte será la actualización de aquel y parte pues ya nos platicará de los cambios y adiciones, pero yo me congratulo con Carlos que nos comparta tan valioso material y tenga la generosidad de poderlo platicar y discutir con nosotros. A todos los miembros, pues nada más les recuerdo que este mes, como evento principal, estamos empezando el mes de la mujer, este 8 es el día exacto, pero el 28 vamos a tener nuestro desayuno. Ya por ayer se circuló el Save the Date. Los espero a todos para festejar a nuestras consejeras y vamos a tener también a una magistrada y a la directora general del CINIF para los temas de sostenibilidad. Así que yo ahí los espero y nada más le paso el micrófono a Emilio para que dé la reseña más completa de Carlos. Carlos, muy agradecido porque estés con nosotros esta mañana. Muy buenos Encantado. días. Muchas gracias, Toño. Pues para mí es un placer presentar a Carlos Lanzón. Carlos es un experimentado consultor de estrategia de talento y búsqueda de ejecutivos con más de 15 años de experiencia. Con anterioridad trabajó en consultoría estratégica en Europa y Latinoamérica. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra y estudios de posgrado en el IESE Business School y en el UNED Business School. Ha sido profesor invitado de varias universidades, conferencista y colaborador de revistas de negocios en el ámbito de gestión de capital humano y de gobierno corporativo. Carlos ha realizado proyectos de búsqueda de consejeros y análisis y evaluación en varios consejos de administración en México y a nivel multinacional. Se especializa también en búsqueda de CEOs, miembros del comité de dirección, consejeros independientes y miembros de comités, en proyectos de evaluación de talento directivo y consejeros y en planes de sucesión. Pues bienvenido, Carlos, y adelante. Gracias, Emilio, y gracias, Toño, por la invitación. Estoy encantado de estar de nuevo con ustedes y de platicar con el Colegio Nacional. Si les parece, Emilio, comparto la Adelante. presentación para poderla ir siguiendo y que podamos ir viendo los temas. Por supuesto, ahí se ve, ¿no, Emilio? Sí, perfecto. Buenísimo. Por supuesto, cualquier duda que haya me pueden interrumpir y con gusto la vemos a lo largo del documento. Cada año nuestra consultora hace un estudio sobre consejos de administración y prácticas de gobierno corporativo en México y tomamos como referencia las 50 empresas más relevantes, ponemos que también son las mayores que publican datos sobre gobierno corporativo, porque bueno, pues suponemos que las 50 mayores tienen las mejores prácticas, pero no tiene por qué ser así y todo esto es extrapolable a empresas más pequeñas. Es decir, si alguien está pensando en, oye, ¿cómo implemento yo estas prácticas o cómo yo tomo estos datos para mi consejo, que a lo mejor es más pequeño? Todo es extrapolable, las mejores prácticas siempre son extrapolables. Quizá la remuneración pues debería ser menor por ser una empresa menor. Luego veremos cómo conforme menor es la empresa, pues menor también es la remuneración o el número de consejeros, pero al final todo lo que hablemos hoy se puede aplicar a empresas grandes y a empresas pequeñas. En el reporte, en la primera página, siempre lo que hacemos es un compendio de las grandes conclusiones del reporte, ¿no? Evaluamos 50 compañías, todas o públicas o que publican información sobre su gobierno corporativo y sus consejeros.
En total hemos evaluado 616 consejeros, que curiosamente son los mismos que el año pasado. De estos 616 consejeros, 96 son mujeres. Luego veremos una gráfica de cómo han ido evolucionando los ratios de diversidad de género en los consejos de México. Pero ya les adelanto que la presencia femenina va incrementándose y la presencia masculina va disminuyendo. La media son 12,3 consejeros por empresa. La edad media de los consejeros 63,8 años. Luego veremos cómo esto está más o menos en prácticas internacionales en línea con lo que las prácticas internacionales dictan. La permanencia media de los consejeros en el consejo es de 13,9 años. Esto sí está un poco por encima de la media o de las mejores prácticas y de las medias internacionales. Y luego hablaremos de lo importante que es la rotación de los consejeros para que los consejos pues, funcionen de una manera más hábil y estén bueno, pues, de una manera más eficiente detectando los riesgos que las empresas pueden estar tomando en los siguientes años. El porcentaje de independientes, que yo creo que esto es un punto muy importante para el Colegio Nacional de Consejeros Independientes, es mayor al 50%, con lo cual estamos en México en un porcentaje relativamente sano. La remuneración media por sesión, y aquí sí influye mucho el tamaño, es de 140.000 pesos por sesión. Luego veremos cómo las grandes empresas pagan más de 140.000 y las no tan grandes pagan menos, pero la media está en 140.000. El perfil más representado sigue siendo el financiero. Esto también está cambiando y lo veremos. Quizá el financiero no, sigue siendo los perfiles más comunes en los consejos siguen siendo financieros, pero estamos viendo cómo perfiles diferentes al financiero o al empresario se están empezando a acomodar dentro de los grandes consejos de administración de México. Y yo creo que es un punto positivo, esta diversidad de background. Como veíamos también anteriormente, la diversidad de género sigue baja, pero incrementándose a favor de las mujeres. Diversidad de background, el gráfico circular, pues vemos como empresarios, financieros, operadores y en general gente del negocio o las finanzas siguen siendo predominantes, figuras predominantes dentro de los consejos, es decir, esa experiencia se valora mucho, pero sí que es cierto que esos perfiles donde en el gráfico vemos como otros o tecnología o sector público que quizás hace 20 años no estaban en los consejos de administración, cada año vemos cómo se incrementan estos perfiles, ¿no? Sobre todo los tecnológicos, pues vemos que están incrementándose por obvias razones y yo creo que también eso es bueno que suceda en México y no solo a nivel internacional. Los nombramientos este año han sido 33. Curiosamente, de esos 33, 15 han sido mujeres, es decir, la mitad casi de las oportunidades para nuevos consejeros en los grandes consejos de administración ha sido para mujeres. Y esto yo creo que es un punto importante porque cuando lo vemos desde esta perspectiva, como hombre, la perspectiva de un consejero debe ser, tengo que formarme mejor, tengo que prepararme, tengo que generar una red de contactos, tengo que apoyarme en instituciones como el Colegio Nacional de Consejeros o en otras, tengo que estudiar y tengo que posicionarme bien, porque la mayor parte de las oportunidades ahora van para consejeras y no para consejeros. Y como mujer, como me posicionaría yo es, bueno, es el momento de las consejeras, entonces es importante que me posicione bien, porque si logro posicionarme bien en esta ola creciente de oportunidades para mujeres, pues voy a estar ahí y voy a agarrar una experiencia que me va a venir muy bien para toda mi carrera como consejera. Entonces yo creo que hay oportunidades y hay que ser muy hábil, tanto si se es consejero como consejera, para posicionarse en esta ola que viene, y hablaremos de ello. Y por último, diversidad geográfica, que quizá no tiene tanta relevancia, pero que también yo creo que en México lo estamos haciendo bien. Vemos que hay más de un 15% de 16,4% de porcentaje de consejeros extranjeros que siempre dan pues una visión diversa, diferente, con una visión geopolítica distinta a los consejeros locales que, bueno, pues que van a tener mucha más experiencia en la competencia, en el negocio, en el mercado, pero a lo mejor pues lo pueden complementar con estas visiones diferentes, geopolíticamente distintas, y que a veces complementan muy bien cómo se gestionan los riesgos o cómo se entiende el negocio con estos consejeros de fuera de México. Estas son las grandes conclusiones del estudio. Si quieren, las vamos viendo una por una. Como decíamos, en México, las prácticas internacionales recomiendan que haya entre 8 y 12 consejeros. Quizá
En empresa familiar, si alguien está pensando en una empresa más pequeña, se puede tener 6, 7 consejeros y está bien. En las grandes empresas se recomienda entre 8 y 12. Hay muchas empresas grandes que tienen más de 12 consejeros, está bien, no pasa nada, pero esas best practices indican que entre 8 y 12 es un número correcto. México está dentro de esas best practices, 12.3 consejeros es la media, y además las best practices también recomiendan que haya más de la mitad de los consejeros en forma de independientes. Esto en México se cumple. En Estados Unidos ya hace algunos años que esta best practice internacional se pasó al otro lado y empezó a haber porcentajes de independientes en algunas empresas superiores al 80 y al 90%. Tampoco es sano, es decir, en la compañía tiene que haber consejeros patrimoniales de la familia o de las familias fundadoras o propietarias que, bueno, pues que aporten esa visión del negocio mucho más, si quieres, más emotiva o más que se lleva más en la sangre, ¿no? Y que se entiende el negocio de una manera diferente a un independiente. Y tiene que haber también independientes que pongan ese punto objetivo, ese punto sin sesgos emocionales y más profesional, más independiente, que son los independientes. Y yo creo que ese 50-50 es un número correcto. Si nos pasamos de un lado o de otro, empieza a haber bueno, pues situaciones donde a lo mejor no se toman las decisiones de la mejor manera posible. Entonces yo creo que México también ahí está cumpliendo bien con los criterios internacionales. En cuanto a edades, aquí sí que tengo varios comentarios. La media edad en México es 63.8 años, que está bien, porque eso quiere decir que hay consejeros entre 50 y 60 años, que quizás es la edad a la que se empieza a ser consejero, entre 45 y 55. Pero también hay consejeros senior de más de 65 años que aportan esa visión pues mucho más serena, equilibrada, mucho más expertise, bagaje, y que yo creo que esa mezcla de consejeros más jóvenes y más senior es buena, pero sí que es cierto que hay empresas, si te vas a lo concreto, sí que es cierto que hay empresas, sin dar nombres, que tienen edades medias de más de 70 años en el consejo y consejeros casi todos mayores de 70 años, con lo cual hay una visión pues muy determinada de esos consejeros y quizás se pierde una visión de edades más jóvenes. Sin embargo, hay otros consejos que tienen todos los consejeros menores de 60 años y eso tampoco es bueno. Es decir, siempre, igual que con la diversidad de género, la diversidad de edades es interesante, más cuando se está dando una dinámica en los últimos años donde en los comités de dirección cada vez más hay diferencias de edades. Es decir, hace 20 años lo normal era que todo el comité de dirección estuviera entre los 45 y los 55 años, más o menos, y ahora se empiezan a dar situaciones donde el Chief Data Officer tiene 29 años y el CFO tiene 62, ¿no? Entonces, manejar esas diferencias generacionales en el comité de dirección con un consejo de administración que no sea diverso, pues puede generar dificultades. Hace poco escribimos un artículo de eso y yo creo que es interesante. Entonces, como normalmente decimos a nuestros clientes siempre en los consejos, la diversidad siempre es positiva. Entonces, a nivel edades, lo mismo. Si alguien está pensando en cómo armar su consejo a nivel de diversidad, la diversidad en todos los ámbitos siempre es positiva. Si vamos al siguiente punto, que está relacionado mucho con la edad, pero no solo con la edad, es la permanencia de los consejeros. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que los consejeros roten cada 8 años, incluso esto esté en los estatutos de la compañía. Pero no siempre es así. Incluso en las empresas grandes, que se supone que cumplen mejor con las best practices internacionales, pues estamos viendo que en México no solo no se cumple, sino que va empeorando. En 2022 la permanencia media de los consejeros era de 13.2 años y este año nos hemos ido a 13.9 años. Estar ya cerca de los 14 años, cuando la recomendación es 8, pues empieza a alejarse un poco de los estándares que creemos que son sanos, y esto hace que muchas veces en los consejos, y muchos de ustedes seguro lo han vivido, pues se den situaciones donde en lugar de estar continuamente viendo cómo podemos evaluar de diferente manera los riesgos, cómo podemos evaluar de diferente manera el negocio, a la competencia, entender la geopolítica y la política de una manera distinta para tratar de ver nuevos enfoques, nuevas formas de ver cómo avanzamos con nuestro negocio, pues se ven las mismas cosas en todos los consejos, ¿no? Y se llevan años evaluando los riesgos de la misma forma,
evaluando a los directivos de la misma forma, trabajando con el comité de dirección de la misma forma, lanzando o realizando los planes estratégicos de la misma forma. Y esto no es malo en sí, pero sí que es cierto que cuando hay una disrupción, y ahora vienen disrupciones, la inteligencia artificial es la más obvia, pues cuando viene una disrupción y llevamos 12, 13, 15 años haciendo lo mismo, de la misma forma y con las mismas personas, es mucho más difícil detectar riesgos y detectar competidores o dinámicas del mercado que nos van a perjudicar como empresa. Y para mí, siempre lo digo, el mayor, la mayor responsabilidad de un consejo de administración es detectar los riesgos que van a afectar el negocio en el futuro. Para mí es la mayor responsabilidad del consejo. Si tenemos a las mismas personas haciendo las cosas de la misma manera durante tantos años, creo que se dificulta la forma o se dificulta el detectar esos riesgos o esas disrupciones, ya sean tecnológicas, políticas o geopolíticas, que si vamos rotando a los consejeros, ¿no? Y tenemos esos consejeros que sí que llevan 10, 15 años y que tienen una visión del negocio mucho más sólida y robusta, y los compenetramos con esos consejeros nuevos que a lo mejor no saben del negocio o lo conocen menos, pero sí que tienen ideas frescas o nuevas formas de ver, o vienen de otras empresas, de ser consejeros en otras empresas donde se veían las formas de diferente manera, se atacaban los riesgos de diferente manera. Entonces, esa complementariedad de esos perfiles es, creo que, bastante importante. Y en México, esa asignatura yo creo que está pendiente ahora mismo en los grandes consejos. Y hicimos esta gráfica para desagregarlo en rangos y vemos que hay casi un 50% de consejeros que tienen más de 15 años en la compañía. Bueno, pues esto, la línea en rojo, ¿no? La ponemos en rojo porque creemos que es un punto crítico. Yo creo que esa línea debe desaparecer, ¿no? Debe reducirse. Ese rojo debe desaparecer de este gráfico. Esperamos que en los siguientes años pues las empresas entiendan este punto y roten más a sus consejeros. También esto da oportunidades a nuevos consejeros a entrar en nuevos consejos de administración. Cuanto más rotación, más oportunidades hay para nuevos consejeros. Yo creo que eso también es bueno. Carlos, Sí. una pregunta en ese sentido de las personas que permanecen más de 15 años. No se da mucho aquí en México por ser las mayores empresas que están en bolsa familiares, que son Ujú. realmente los dueños de la empresa, o bueno, no, los accionistas mayoritarios y que tienen el control de la empresa familiar. Sí, buen punto. De este 43,8%, no tengo el dato a mano, pero si no recuerdo mal, casi un 75% de ese 43,8 lo explica consejeros patrimoniales que pertenecen a la familia propietaria o una de las familias propietarias. Eh, Aún así, voy a hacer dos comentarios. Ese otro 25%, no recuerdo el dato, si es un 28 o un 21, pero da igual, ese porcentaje de consejeros independientes que llevan más de 15 años debería desaparecer. Cuando digo desaparecer es no debería haber ningún consejero independiente con más de 15 años en la empresa, ninguno. Sí que debería haber consejeros patrimoniales con más de 15 años, por obvias razones, pero yo creo que aún así hay muchos. Es decir, aún dentro de la familia fundadora hay muchas veces que, bueno, pues que hay uno de los hijos o uno de los hermanos o uno de las personas que forman parte de ese ecosistema familiar que tiene 40 años o 35 años como consejero de la compañía y hay otro hermano que aunque está en la sombra viendo cómo funciona y cómo se desarrolla el negocio, pues no participa. Entonces, bueno, rotar de alguna manera, hacer que las familias no formen solo a una parte de la familia para estar en el consejo y formen a toda la familia y vayan rotando en las posiciones de consejo, incluso pudiendo ser suplentes aquellos que no estén participando como consejeros, yo creo que es sano. Pero bueno, centrándonos en los independientes, que yo creo que es, como bien apunta la pregunta, es mucho más procedente, yo creo que no debería haber ninguno con más de 15 años. Creo que Aquí no es hay sano un, para la empresa. aquí hay un comentario de cómo vería si fuera 5 años como máximo para los independientes. 5 años, creo que 8 es mejor. Y si se puede, voy a hacer una apreciación. Creo que lo más sano, y tengo un cliente que así lo hace, sería estar 4 años alargable a 8. ¿Por qué? Porque si lo pongo en 4 o 5 años, puede haber consejeros
que estén en su plenitud de aporte de valor al consejo en ese cuarto o quinto año, y sacarlos porque sí, creo que podría ser negativo. Entonces, a esos consejeros que están aportando en máxima plenitud, darles un segundo mandato de otros 4 hasta 8 o 9 o 10, máximo 10, yo creo que es positivo. Ahora, ese consejero que lleva 5 años, que aportó lo que tenía que aportar y que quizás se ha acomodado o no está aportando o no está funcionando, se le puede rotar y traer a un nuevo consejero que sí tenga ese hambre, esas ganas y esa capacidad que a lo mejor ese consejero no tuvo. Pero 5 años se me hace poco, quizá 8 o 10 sería mi elección, pero en 2 mandatos. Y aquí hay un comentario, en caso de las empresas familiares, un comentario por parte de Armando Asensio, de que en la familia, en el consejo familiar, se pusieran de acuerdo y que hubiera menos representantes de la familia en los consejos. ¿Cómo lo ves? Pues mira, tengo ahora mismo 2 clientes que están, bueno, y un tercero, que de alguna manera es lo mismo, que están pensando precisamente en eso, ¿no? Son, digo, sin dar muchos datos y centrándome en uno por no hablar de varios a la vez. Eh, es una compañía que actualmente todo el consejo está formado por patrimoniales de 2 familias y están pensando en que una de las familias reduzca su participación en el consejo y entren a formar parte de ese consejo independientes. Y en otro caso, interesante también, es otra empresa que está formada también por 2 familias, en el que hay 2 independientes y hay una de las familias que está dispuesta a reducir su participación también para que entre otro independiente. Entonces, y hay otra familia, la tercera, que también esta es más pequeña la empresa, aquí es una familia solo, todo el consejo de administración está formado por miembros de la familia, todos son consejeros patrimoniales y están pensando en lo están pensando, esto no es un proyecto ya sólido, sino que lo están pensando o reflexionando, están pensando en dar entrada reduciendo la participación de la familia a independientes, incluso que el presidente del consejo sea un independiente. Están reflexionando sobre esa posibilidad. O sea, sí, la respuesta es sí. Me parece sano y relevante que se haga. No sé si hay alguna más, Emilio, o continúo. Ahorita no, adelante, adelante. Yo te voy interrumpiendo, Carlos. Perfecto. Bueno, vamos a la diversidad. Como decíamos antes, todavía hay una predominancia, y esto es obvio y todos lo vemos en los consejos que participamos, hay una predominancia alta de consejeros hombres en los consejos, pero cada año aumenta el porcentaje de mujeres en los consejos. Esto en sí no debería ser relevante, es decir, no es que una mujer aporte más o menos que un hombre, pero sí que es cierto que al haber tanta divergencia entre unos y otros, pues la forma de abordar los riesgos, la forma de abordar los negocios y las situaciones que se van dando en el consejo, pues está muy saturada hacia un lado, ¿no? No hay una diversidad que genere equilibrio. Entonces, mientras esto sea así, será bueno que entren más mujeres, cuando ya se equilibre, pues no será ni bueno ni malo. Lo que sí vemos, y lo decía antes, es que cada año, si vemos este gráfico de consejeros que hace 2 años era 530 consejeros hombres y hoy es 520, y mujeres eran 75 y hoy son 96, pues sí que vemos que cada vez hay menos consejeros hombres. Entonces eso, como decía antes, nos tiene que hacer ver a los consejeros que tenemos que formarnos cada vez más, porque cada vez va a haber menos oportunidades para nosotros, y a las mujeres les tiene también que dar pie a formarse y a crecer cada vez más en este ámbito, porque es su momento y es su oportunidad. Y al igual que si veis los grandes consejos de administración de México actualmente, hay 10 o 12 personas que están en muchos consejos y que se han ganado el nombre de consejeros prolíficos y que aportan mucho valor, pues eso pasará con las mujeres. Ya está pasando, ya hay 2 o 3 mujeres que se han ganado ese hueco y que están en muchos consejos, pero dentro de 10 años habrá 15 o 20. Entonces, ¿quiénes sean esas 15 o 20? Se va a formar ahora. Entonces, las que aprovechen esas oportunidades ahora serán las que se habrán ganado una carrera laboral como consejera, pues hasta el final de su carrera, ¿no? Entonces, me parece interesante este gráfico y cómo Sí. cada uno tiene que verlo. Oye, Carlos, en relación a esta gráfica donde comparas diferentes países, ves como por ejemplo en Francia, donde casi casi ya llegan
a un 50-50, ¿es porque Ujú. estos países han obligado a tener cuota de género o cuál es el punto por el cual tienen más con respecto a otros países que están en la parte baja de la tabla? Sí, efectivamente, muchos de esos países y también España, aunque digo, este dato está desactualizado, ¿eh? No encontré el de 2024, creo que es de 2022 o 23, pero da igual, es lo mismo. Muchos de los países europeos que tienen altas diversidades de género es porque han establecido cuotas. Ahora, hablando con consejeros y consejeras, no hay unanimidad, sobre todo, y me refiero más a las consejeras, que quizás son quienes más tienen que decir, no hay unanimidad a la hora de decir si las cuotas son buenas o malas. Obviamente hacen que haya más mujeres en los consejos, y eso es obvio, eso no hay, yo creo que no hay discusión, pero también hace que forzar a una empresa a meter candidatos femeninos a un proceso donde a lo mejor por el sector o por el tipo de empresa o lo que sea, pues no aplica, lo que hace es que el talento no sea el más adecuado, ¿no? Y al revés, si hubiera un sector que por lo que sea es más femenino que masculino y obligaras a una cuota de consejeros masculinos, pues a lo mejor terminaría habiendo talento en ese consejo que no aplica. Entonces, yo estoy 50-50, yo creo que en algunas cosas es bueno y en otras no, y yo creo que así está todo el mundo, ¿no? No hay gran unanimidad a la hora de evaluar si es bueno o malo, pero lo cierto es que los países que más representación femenina tienen son los que han establecido cuotas. Eso es un hecho. Carlos, yo tengo un par de preguntas. Una es precisamente de este tema de incrementándose el número de consejeras en los consejos. Mi pregunta es, igual, digamos, con el cambio de política desde la llegada de la administración de Trump, en la que grandes corporativos ya directamente están eliminando las políticas de diversidad, pero a un ritmo brutal. ¿Crees que esta tendencia puede acabar, digamos, no eliminándose, pero a lo mejor ralentizándose, o sea, que no sea tan intensa en lo que es la incorporación de las mujeres? Es decir, como que se vuelva una situación un poco más... Porque en mi opinión, se pasó de un extremo a otro, esa es mi opinión, en Europa sobre todo. ¿Crees que puede que se llegue a una situación más equilibrada? Eso. Y la segunda pregunta, y lo has comentado antes, por best practice, ¿cuál es el número de consejos, digamos, recomendado que un consejero independiente podría tener? O Vale, sea, las dos. buenísimas las dos, Ignacio, y gracias por preguntar. La primera, que es la más enjundiosa. Eh, Al final, esto es como la bolsa. Yo creo que todos tenemos en mente cómo funciona la bolsa de valores, ¿no? Donde, pues de repente hay años de bonanza donde el Standard & Poor's se dispara y se pone a un PER 23 y hay épocas de crisis donde pues hay una recesión enorme y la bolsa se sobredispara hacia abajo y se pone a un PER 10, ¿no? Pero si ves la tendencia en los últimos 100 años, el Standard & Poor's es lineal, o sea, la bolsa es lineal y sube lo que sube la productividad de la economía. O sea, es más o menos inflación más productividad es lo que sube la bolsa. Pero eso lo hace a partir de ciclos. Yo creo que aquí ha pasado lo mismo. Es decir, hubo una época donde a la mujer se la tuvo fuera de la empresa y yo creo que eso fue un error y ahora se ha pasado al otro extremo y se la quiere meter con calzador. Entonces, eso ha sobredimensionado el papel de la mujer en los consejos y se ha crecido demasiado rápido, seguramente haciendo que mujeres muy válidas se puede llegar a pensar que están ahí solo por ser mujer y no es así. Y seguramente hay mujeres que a lo mejor no tenían el talento de un hombre y llegaron ahí. Entonces, al final lo que ha pasado es que se ha sobredimensionado el crecimiento. Y estos son ciclos. Ahora llega Trump, pues todo el mundo se quiere alinear con Trump y eliminar esas políticas y seguramente se ralentizará más de la cuenta, negativamente más de la cuenta. Pero al final, en una tendencia a 50 años, Ignacio, estoy seguro de que la mujer se irá incorporando a los consejos de administración al mismo ritmo en el que se incorporó a los comités de dirección. Es decir, si los comités de dirección en los años 60-70 se empezaron a poblar con mujeres y en los años 90 y 2000 ya más o menos había una diversidad sana, pues 20 años después o 25, que es cuando esas mujeres se convierten en consejeras, se irán dando las mismas dinámicas. Y seguirán esas dinámicas una línea linealmente hacia arriba con un determinado ritmo, pero con ciclos. El ciclo anterior fue de demasiado rápido, seguramente el ciclo de ahora será demasiado lento y luego vendrá otro demasiado rápido,
y si miramos los próximos 50 años, seguramente será el mismo ritmo en el que se incorporaron a los comités de dirección de las empresas, porque es lo que tiene sentido, ¿no? Que esas directivas que poco a poco fueron tomando responsabilidades y fueron adquiriendo experiencia, se conviertan en consejeras. Eso es lo que dice el sentido común. Pero, como siempre, el ser humano pues, es emocional y bueno, pues las políticas van de un lado a otro y eso hace que haya ciclos tanto en la bolsa como en la incorporación de consejeras a los consejos de administración. Y la segunda pregunta, ¿cuántos consejos debería tener un consejero independiente? Depende. Aquí voy a ser un poco gallego, Ignacio. Depende. Si es un consejero profesional que solo se dedica a consejos y los conozco, yo creo que se puede estar en 7 o 8 consejos sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora, si eres una persona que tiene, como hay tantos consejeros en las grandes empresas, que es presidente de una empresa, que además es una empresa compleja, de complejidad alta, y además estás en otros consejos como independiente, y todos conocemos nombres de grandes empresarios de México que son presidentes de una empresa y consejeros de otras, yo creo que más de 3 o 4 no tiene sentido. Yo creo que más de 3 o 4 no tiene sentido. O lo mismo, directivos, que también los hay, no muchos, pero los hay, que son directivos de una empresa y quieren empezar a participar en el mundo del consejo, yo creo que más de 2 o 3 no tiene sentido, porque te va a despistar y te va a generar problemáticas de agenda, vas a dejar de ir o a reuniones de tu empleador o a reuniones de tus consejos, no vas a poder preparar las reuniones, etcétera. Y también depende de la complejidad de los consejos. Si me dices que son empresas listadas en la bolsa de valores, en sectores regulados, pues a lo mejor te digo que esos 8 consejos se convierten en 6. Pero si me dices que son empresas familiares, pequeñas, con dinámicas sencillas, en nichos de negocio fáciles, no regulados, pues a lo mejor te digo que pueden ser 10. Sí, caso case by case, pero sí, me queda claro. Carlos, aquí hay un comentario con respecto a la duración de los consejeros por Carlos Flores, de que mucho tendría que ver que se evalúe el aporte que está dando a la empresa, ¿verdad? Y con esto irlos midiendo con respecto al tiempo. Y aquí yo añado y me gustaría que me dijeras qué metodologías hay o cómo se puede evaluar o quién lo debe de hacer lo que es la aportación de un consejero independiente. Buenísimos puntos los dos, Emilio, y es cierto. Por eso decía lo de los 2 mandatos. Yo creo que hay consejeros, igual que hay directivos buenos, regulares, malos, muy buenos y buenísimos, pues también hay consejeros buenos, regulares, malos, buenos y buenísimos. Entonces, eh, que tú tengas una rotación en estatutos de 8 o 10 años, en 2 mandatos de 4 o 5 años, lo que te permite es evaluar a los consejeros y tener la posibilidad de sacarlos de tu consejo si no están dando pues bueno, el aporte de valor que tú consideras. Entonces, la evaluación de consejeros se recomienda hacer cada 2 años, pero yo creo que el que haya, como en las elecciones a presidencia, ¿no? Que haya un midterm, ¿no? Que te permita hacer una evaluación un poco más profunda e incluso sacar al consejero del consejo si no está dando el valor, yo creo que es positivo. ¿Y cómo evaluar? Pues mira, yo creo que yo lo dividiría en 2 grandes metodologías, la interna y la externa, por no hablar de las metodologías de cómo evaluar, que ahí sí hay muchas. La interna es que la propia empresa evalúe a sus consejeros. Y esto lo hacen muchas empresas, incluso empresas grandes, que generan una metodología con un consultor o ellas mismas, una serie de preguntas, una serie de baterías, una serie de KPIs. Los propios consejeros se evalúan a sí mismos y a sus compañeros, el presidente del consejo también, y se genera pues un feedback, digamos, donde pues los consejeros salen bien o mal en una serie de criterios y se toman una serie de decisiones en base a esa evaluación. La otra forma de hacerlo es en base o con un consultor externo, nosotros lo hemos hecho alguna vez, donde un consultor externo llega y hace esa misma o diferente, según la metodología, batería de preguntas, situaciones, evaluaciones, entrevistas personales, entrevista de competencias, etcétera, a cada uno de los consejeros y quizá da el mismo resultado pero sin sesgos. Yo creo que cuando traes a un tercero, pues deja de haber sesgos o deja de haber subjetividades o deja de haber agendas
¿no? Ocultas, ¿no? De a mí no me interesa que este consejero salga o a mí no me interesa que este consejero se quede. Entonces, bueno, sin querer o queriendo, si lo haces internamente, puedes llegar a transformar el resultado de la evaluación de alguna manera. Sin embargo, un externo que no tiene ningún sesgo ni ningún objetivo en concreto de que un consejero se quede o se vaya, pues a lo mejor te da un poco más de objetividad. Pero al final, yo creo que no es tan importante la metodología, sino el hacerlo. Todavía hay muchas empresas que no lo hacen, sobre todo pequeñas. Yo creo que las grandes casi todas lo hacen, pero pequeñas me da la sensación, o he conocido muchos casos, que no evalúan a sus consejeros. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, seguimos. Entonces yo creo que el tema de diversidad lo dejamos. El tema de, de background, yo creo que lo hemos hablado antes, y aunque todavía no se nota con gran presencia, porque si te fijas en la diversidad de los consejeros de las grandes empresas, pues sigue habiendo muchos financieros, auditores, empresarios. Es decir, no me atrevo a decir que sea un cambio de tendencia, pero sí se atisba un pequeño, un ligero cambio en la forma de contratar de los consejos de administración cuando traen a sus nuevos consejeros. Veo más tecnólogos, veo más personas que no tienen carreras dentro de la caja, ¿no? Digamos, por ejemplo, veo biomédicos, veo artistas, incluso veo comunicadores, veo personas del sector público. Entonces, veo perfiles que hace 10 años no veía. No me atrevo a decir que eso va a generar un cambio de paradigma en la forma de entender los consejos de administración, pero sí que creo que la diversidad se está atomizando. Y creo que eso es bueno, que haya perfiles muy diversos y muy diferentes en los consejos. Y creo que eso también da oportunidades, a lo mejor a perfiles que decían, yo no puedo ser consejero porque vengo de no sé qué sector, y ahora sí lo puedo ser porque se premia venir de esos sectores o esas áreas que antes no tenían tanto sentido, ¿no? La diversidad geográfica, lo hemos hablado antes, yo creo que es sana. En México hay bastantes consejeros no nacionales y creo que es Carlos, bueno. en Sí. relación a la diversidad que comentaste de profesiones, aquí hay una pregunta si los temas ahora de sostenibilidad, de ESG, ya Ujú. se empiezan a manifestar, o sea, personas que Sí. su background es la parte de ecología, la parte de gobierno corporativo, etcétera. ¿Cómo va eso, eh? Es una pregunta de Gonzalo Núñez. Pues mira, gracias Gonzalo por la pregunta. Va lento. Tuvo su época, es decir, tuvo su época y todas las empresas armaron, casi todas las empresas grandes hablo siempre, ¿no? Las pequeñas pues depende, hay algunas que sí, otras que no, que armaron sus áreas de ESG, incluso los bancos también armaron sus áreas de ESG, los fondos de inversión que invertían solo o más que antes en empresas ESG, incluso bonos ESG, de todo, ¿no? O sea, fue la época en los últimos 10, 12 años ESG. Esto no se vio tanto en los consejos. Quizá en Estados Unidos sí, o en Europa, pero en México, no recuerdo ahora el dato, pero en ese otros hay un par o tres de ESGs. En esas 616 personas, pues hay dos o tres que vienen del ámbito ESG o que tienen alguna experiencia ESG, junto con otras experiencias. O sea, puro de ESG, si no recuerdo mal, no había nadie, pero había un par que tenían cierta experiencia de ESG, pero no se vio reflejado en los consejos tanto como en los comités de dirección. Entonces, yo creo que ahora, con esto y vuelvo a traer la pregunta que hacía Ignacio, cómo el cambio de paradigma a raíz de la llegada de Trump ha cambiado la forma de entender el ESG, la diversidad, etcétera. Yo creo que ahora va a venir un frenazo. Es decir, si durante la época buena no fuimos capaces de posicionar personas del sector ESG en los grandes consejos de México, yo creo que ahora tampoco. O sea, no va a haber un acelerón. Con lo cual yo te diría que poco y lo que viene es menos que poco. Remuneración. Aquí hay varios temas relevantes. El primero, yo creo que muy relevante, es que dentro de las grandes, y hablo de las grandes empresas en México, todavía hay alguna que no remunera a sus consejos, a sus consejeros. Y en las pequeñas también. Es decir, no tengo datos porque no hay de los
3 millones de empresas de México, pues, ¿y cuántas tienen consejo y cuántas remuneran? Es imposible, nadie tiene ese dato, pero en las grandes sí lo tengo. Y que haya todavía empresas que no remuneran a sus consejeros, pues es, bueno, yo creo que no es sano y no es bueno. El tipo de honorario sigue siendo más por sesión que emolumento fijo. Yo creo que esto está bien, no es ni bueno ni malo y está dentro de las dinámicas internacionales. La moneda de referencia sigue siendo el peso, en un 66% los consejeros cobran en pesos. Todavía hay un 20%, y yo creo que esto tiene que ver con temas inflacionarios en el pasado, pues se paga en oro, en centenarios, y hay un 14% que cobran en dólares, que bueno, pues también puede tener cierta relación con la inflación o con asegurar el poder adquisitivo de los salarios de los consejeros, o que se trata de compañías extranjeras. Yo creo que es un modelo de referencia sano, el de cómo se paga a los consejeros. En el cuánto se paga a los consejeros, esa media que veíamos antes de 140.000 por sesión, pues vemos que difiere dependiendo del tamaño, y esto es obvio y es sano que sea así, ¿no? Grandes empresas que facturan más de 200.000 millones al año, pues pagan 254.000, y las menos grandes, entre 20.000 y 40.000 millones, que forman parte del estudio, pues pagan 113.000. Esto tiene sentido, ¿no? Contra el más pequeño. Es, Pequeña y familiar, sí. Carlos, más, perdona que te interrumpa, pero que tendría que ver un poquito con los background. Aquí hay una pregunta que creo que es interesante de Manrui, que dice, ¿qué ves que aportan los consejos, o sea, las partes que son de background tecnológico, su aportación es ahorita coyuntural o sientes que va a ser permanente? Pues muy buena pregunta. Fíjate que yo creo que hay todavía pocos perfiles tecnológicos. Ha crecido mucho, ¿eh? Seguramente, de nuevo, no recuerdo ahora el dato, pero hace 10 años estaba en torno al 0,5%, más o menos. Yo recuerdo que hace 4 o 5 años no llegaba al 2, y ahora es el 3,2%. O sea, sí que hay pues un hambre de los consejos de administración por incorporar perfiles tecnológicos, y yo creo que tiene todo el sentido del mundo, Emilio, porque pues lo que viene a nivel tecnología es espectacular, ¿no? Yo tengo clientes en retail, por ejemplo, recuerdo alguno, pues que tienen mucho miedo a lo que viene en el mundo del e-commerce, en el mundo de cómo el consumidor entiende el retail actualmente, de cómo compra, de los, ¿no? Clientes, por ejemplo, que tengo también en el mundo de los centros comerciales, cómo han cambiado las dinámicas de los clientes a la hora de ir al centro comercial, y todo eso es por la tecnología. Entonces, quizá hasta ahora han sido temas relevantes pero no disruptivos, pero a partir de ahora con la inteligencia artificial van a ser disruptivos. Es decir, mañana puede salir pues una inteligencia artificial que haga desaparecer a los despachos de abogados. Digo mañana en 15 años, no mañana, pero o a los headhunters. O puede haber una inteligencia artificial que disrumpa completamente el sector bancario. Completamente, ¿no? Que lo descentralice, que, lo, que los grandes bancos dejen de hegemonizar las transacciones internacionales, ¿no? A través del blockchain o como sea. Entonces, las disrupciones tecnológicas que vienen, o que parece que vienen, porque también podría ser que fuera todo un bluff, pero las que parece que vienen son tan relevantes y te pueden tumbar un negocio en 10 años, que yo creo que tener al menos una persona en el consejo que entienda esas disrupciones, y no tiene por qué ser un tecnólogo, ¿eh? Puede ser alguien que piense de una manera que la tecnología en su cabeza se convierta en riesgos para el negocio de una manera muy sencilla. Eso puede ser un tecnólogo, pero puede ser alguien que no sea un tecnólogo, pero que entienda muy bien cómo la tecnología puede hacer disrupciones. Entonces, yo creo que cada vez habrá más, yo creo que todavía hay pocos, yo creo que hay una oportunidad importante para personas de ese perfil para que se posicionen en consejos de administración, sin duda, sin duda. Oye, Carlos, ¿cómo ves esto? Porque ha sido común el que en los consejos hubiera un participante más que fuera una inteligencia artificial. Quisiera pensar en una Alexa que le preguntas, ¿y tú qué Sí, sí. opinas de lo que estamos discutiendo? No sé qué validez, cómo lo sientes, qué opinas y si hay algo ya al respecto, pero yo lo he oído ya con Sí, frecuencia. sí. No, yo creo que ahora es más bien, ahora, a ver,
no quiero hablar mal de la inteligencia artificial, pero lo que es hoy la inteligencia artificial es muy rudimentario, es decir, todavía ni siquiera es capaz de hacer una... Es decir, ya hay inteligencia artificial que te graba esta conversación y te saca un resumen, pero ese resumen no es válido, o sea, tienes que revisarlo, no lo presentaría yo a un cliente. Entonces, si no es capaz de hacer eso, ¿cómo va a tomar decisiones? Entonces, no estamos ahí, pero yo creo que en 10 o 15 o 20 años no soy capaz de saber cuántos, o en 5, no lo sé, según Sam Altman, el fundador de ChatGPT, ¿no? Pues en 5 años va a haber ya asistentes personales o copilots en la vida personal y profesional que te van a ayudar a tomar decisiones. Yo creo que no, yo creo que faltan 20. Pero bueno, no me meto en cuántos años. Pero cuando eso exista, Emilio, yo creo que será obligatorio en los consejos de administración que haya una inteligencia artificial no solo que vele por cómo se toman las decisiones, los procesos, los propios resultados de las decisiones, sino también que vele por la ética, por la honradez en cómo se están tomando las decisiones y porque se cumplan los procesos, se tomen actas fidedignas de lo que se ha dicho ahí y quién lo ha dicho, se tomen actas de cómo se están haciendo las cosas y se revisen esas actas de una manera ordenada y científica. Yo creo que eso va a suceder, pero también va a suceder en los gobiernos. Imagínate una inteligencia artificial que fiscalice cómo se toman las decisiones de presupuestos en los gobiernos y cómo se ejecutan. Imagínate en el área financiera, que hay una inteligencia artificial que fiscalice al director y al equipo financiero y que tome las mejores decisiones financieras. Entonces, yo creo que en cada área habrá una inteligencia artificial y también nosotros como personas tendremos un asistente que nos hará tomar mejores decisiones de alimentación, de ejercicio, personales, emocionales, de todo tipo. Pero creo que está lejos, creo que está lejos. En los consejos, en los gobiernos, en las empresas y a nivel personal, no creo que sean 5 años. No lo creo. Muy bien, gracias. Pues, sí, Carlos, tengo una sí. pregunta, voy a tener que salir ahora a las 9. Una pregunta de remuneraciones que creo que nos puede interesar mucho a todos. Sí. Has comentado las remuneraciones, obviamente por tamaño de empresa, que es igual que los directivos. Obviamente, empresas más grandes pues cobran más. Mi pregunta es, ¿la diferencia de remuneraciones entre consejeros y directivos, que obviamente es mucho más grande en directivos, aunque a mi entender el consejo tiene muchas más responsabilidades que el directivo, se van a ir incrementando, se van reduciendo, siguen siendo muy, muy grandes las diferencias? O sea, ¿cómo veis a futuro y lo que ha pasado en los últimos años respecto a esos temas? Porque un comentario general es, eres consejero, qué bien, pero ahí se gana poco de consejero. Es como un poco En el... México se gana Bueno, poco. o sea, en general, me refiero un poco a nivel global, ni siquiera en México. O sea, en México, por supuesto, pero en Europa también, o sea, a nivel general, no solo en México. Sí. México, entonces, no sé cómo lo veis ese gap, si se va a ir reduciendo, va a seguir siendo elevado, o cómo lo veis. No, no se está ni reduciendo ni aumentando, Ignacio. Yo creo que hay una diferencia entre el sueldo del directivo y el sueldo del consejero, a pesar de que el consejero tiene mucha mayor responsabilidad, experiencia, etcétera. También es cierto que dedica menos horas, pero si yo sumo el salario de 6, 7 consejos, que sería lo sano, eh, apenas llegan al salario de un directivo. Es decir, si yo sumo eh, 6, 7 veces el salario de un consejero de BVA y veo lo que gana el CEO de BVA, pues ni con 10 ni con 20 consejos llego al sueldo, ¿no? Del director general. Entonces, pero no se está incrementando. O sea, esa dinámica lleva siendo así 10 años. Quizá en Europa existe también, pero menos crítica o menos acentuada. Eh, y yo creo que va a seguir. O sea, no estoy viendo no veo ni que los sueldos de los directivos vayan a bajar, de hecho se están incrementando más que la inflación en los últimos años, y no veo que los sueldos de los consejeros estén incrementándose. De hecho, al revés, están incrementándose menos que la inflación. O sea, quizá esa brecha ligerísimamente se está aumentando, no reduciéndose. No reduciéndose. Esa brecha, si vamos al siguiente gráfico, es mucho más acuciante en Ciudad de México que en Nuevo León, por ejemplo. Pues, a lo mejor es un dato que tampoco es muy relevante porque es muy poca la diferencia, ¿no? Pero en Nuevo León los consejeros ganan más
que en Ciudad de México. Sin embargo, los sueldos de media en Ciudad de México pues son algo mayores. También es cierto que en Ciudad de México están los grandes retailers, los grandes bancos, que son los que mejor pagan, ¿no? Pero si tú haces la media, eh, pues en los grandes sueldos, o sea, los 10 directivos mejor pagados, pues 8 estarán en Ciudad de México. Sin embargo, los 10 consejeros mejor pagados, los 10 están en Monterrey. Pero es un dato absurdo, ¿eh? O sea, no tiene gran relevancia, pero bueno, pues habría que ver por qué, ¿no? Y por qué en Monterrey le están dando más relevancia a los consejos que en Ciudad de México. No tengo la respuesta, no tengo la respuesta, pero es así. Bueno, si vamos a nombramientos, como lo hemos dicho antes, este año ha habido 33 nombramientos, en línea con la media de los últimos años. El año pasado ese 47 viene derivado de que AMSA cambió a todo su consejo de una vez. Y en cuanto a los nuevos consejeros, pues la mitad mujeres. Y si vemos otros años, en el 22 fue el 26%, en el 23 el 27% y en el 24 el 45%. Entonces, eso es una dinámica que sí que está creciendo y que cada vez los nuevos consejeros son más mujeres que hombres. Si vamos a la edad, más o menos seguimos en torno a los 55, aquí no hay grandes cambios de los nuevos consejeros, y un 40% no tenían experiencia previa en consejo, que esto es un dato yo creo que interesante, ¿eh? Porque estos son las grandes empresas, o sea, que grandes empresas apuesten en un 40% estos nuevos consejeros que vengan sin experiencia. Ojo, hay trampa, ¿eh? Porque muchos de ese 40% la mayoría son mujeres. Entonces yo quiero tener mujeres en el consejo, no hay suficientes mujeres con experiencia en consejos, pues me tengo que traer algunas. Pero aún así también hay hombres que no tenían experiencia en consejos y están como consejeros de grandes empresas. Bueno, la diversidad de background ya hablamos, pero vemos como lo que decía, ¿no? Por ejemplo, tecnología ya es un 6%, los nuevos consejeros. Los nuevos Oye, consejeros. Sí. aquí, mira, aquí aprovecho una pregunta de Irán Martín, en donde creo que es interesante ver esa diferencia que, que se marca entre finanzas y auditoría, porque no necesariamente, y aquí ella lo hace evidente, ver- ¿verdad? En un comité de auditoría, pues el auditor no necesariamente es financiero y el financiero no necesariamente es auditor. Y aparte Ujú. son actividades diferentes. El Bueno, auditor, sí, lo juntamos porque si no la lista sería muy... Claro, o sea, la operación con el negocio tampoco tiene que ver. O sea, un director de ventas y una operación no es lo mismo. Lo que pasa es que si no, saldría una lista muy larga y no tendría sentido, ¿no? En el otros también hay como 15 tipos de perfiles. Ya lo siento, Irán, es por acotar un poco, de hacerlo más pequeñito ok. la lista de perfiles, pero sí, efectivamente, un financiero y un auditor no es lo mismo, pero es lo que más se parece, ¿no? O sea, un auditor se parece más a un financiero que a un director de ventas o a un tecnólogo o a un abogado. Entonces, bueno, pues lo juntamos de esa manera, pero efectivamente no es lo mismo, totalmente. Eh, y aquí sí voy a dar fijaros, y pongo los nombres en el estudio para que se vea la diferencia, porque yo creo que viendo los nombres se ve la diferencia. A la izquierda vemos los consejeros en general con mayor participación en los 50 mayores consejos de México. Todos hombres, todos, además si vamos a edad, eh, todos o casi todos mayores de 60 años y todos son empresarios financieros y un abogado. Esos son los perfiles que históricamente se han posicionado como los consejeros más prolíficos. Sin embargo, si vamos a la derecha, a los consejeros más nombrados en los últimos 5 años, vemos que hay 6 mujeres. Antes había 0 mujeres. En los últimos 5 años, las más nombradas, 6 mujeres. Hay jóvenes, yo creo que Vanessa tendrá 30 años, y digo, no quiero dar edad de todos porque además tampoco la sé, pero sí que vemos perfiles de menos de 60 años, vemos 6 mujeres y vemos perfiles que no tienen nada que ver ni con empresarial, ni con financiero, ni con abogados, ¿no? Entonces, el perfil ha cambiado completamente. O sea, el perfil de los consejeros históricos que llevan 40 años siendo consejeros en las grandes empresas, a lo que se está viendo en los nombramientos de los últimos 5 años, ha cambiado por completo. Entonces, bueno, pues me parece muy representativo de todo lo que hemos hablado, ¿no? De las oportunidades que esto va a generar en los próximos años para el que se sepa posicionar bien
en ese tipo de perfil. Y luego, por último, ya voy luego al ranking, que es lo último que quiero comentar, vamos a las mejores prácticas, ¿no? Y las digo rápido y luego si hay alguna duda lo vemos. Diversidad, lo hemos hablado, la primera, súper importante que haya diversidad en todos los ámbitos en el consejo para tomar decisiones de una manera más equilibrada, con distintos puntos de vista, mucho más rica en cuanto a inputs para sacar un output que mejore la situación de la empresa. La segunda, evaluación, lo hemos hablado y ha habido alguna pregunta en torno a ello. Evaluar periódicamente al consejo es algo que aporta mucho valor. 3, lo hemos hablado también, rotación de consejeros. Puede ser 8 años, puede ser 10, puede ser en 2 mandatos, pero lo importante es tener esa rotación sana en los consejos. 4, dinámica de trabajo del consejo adecuada. Cada empresa es un mundo, cada sector es un mundo. Hay que adecuar al consejo al negocio de la empresa. 5, horizonte temporal. No puede haber consejeros pensando en corto plazo, otros pensando en largo plazo y otros con agendas ocultas. Todos tienen que estar alineados. Súper importante, mucho más que en el comité de dirección, que los consejeros estén alineados. 6, compensación. Tenemos que compensar, y yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo, a los consejeros bien, porque si te compensan bien, te tomas en serio tu trabajo y dedicas el tiempo necesario y aportas el valor que tienes que aportar. 7, tomar decisiones independientes equilibradas. Esto parece muy obvio, pero cuando no hay tantos independientes en un consejo, no se toman decisiones de manera independiente. Cuando no hay diversidad en el consejo, no se toman decisiones de manera equilibrada. Entonces, yo creo que esto que se ve tan obvio en una mejor práctica, luego no es tan obvio en los consejos. 8, formación del consejo. No lo hemos hablado antes, pero se forma muy poco a los consejeros. Son los consejeros los que están formando, pagando de su propio bolsillo muchas veces la formación y la actualización, y yo creo que eso es impensable en el mundo de los directivos, sin embargo en los consejos se da, el consejero se paga en sus cursos. 9, conciencia de la delgada línea que separa las funciones del board de las del management, y esto todos lo habremos vivido alguna vez en un consejo, ¿no? Cuando el consejo se intenta meter a las funciones del management y hace micromanagement o se mete en funciones operativas y se empiezan a dar dinámicas que no son sanas. Y 10, la renovación de consejeros de manera imparcial. Esto parece muy obvio también, ¿no? Oye, renovemos el consejo de manera imparcial, objetiva, continua, siguiendo un plan de sucesión, como se hace con los directivos. Sin embargo, en los consejos muchas veces es, bueno, pues el presidente cree que hay que cambiar el consejo y de repente saca a 4 consejeros y mete otros 4 sin ningún tipo de criterio o seguimiento de un plan, totalmente parcial y en base a conocidos y amigos. Bueno, se hace mucho, no creo que sea sano y yo creo que es una práctica que es un tema pendiente todavía en México. Y si no hay preguntas aquí, Emilio, me Oh, gustaría ir. aquí O hay sí hay, varias, venga, una vez déjame vamos. comentarte, Dale, de dale. varias aquí. Mira, hay una aquí que habla de la parte que es por parte de Armando Asensio, de la profesionalización del secretario del consejo. Si tú sientes que debería haber algún concepto de una certificación o acreditación para poder ocupar los cargos de secretario del consejo. Se sabe que el secretario, pues, en las mejores prácticas, acude a los consejos, pero no es miembro del consejo. ¿Qué opinión tienes tú en este sentido? Pues mira, la misma opinión que tengo respecto a los consejeros. Las empresas deberían formar a sus secretarios, no lo hacen, y aquí mucho más acentuadamente no lo hacen. Es decir, no se forman a los secretarios. Totalmente debería haber acreditaciones, no sé si acreditaciones obligatorias, pero al menos sí acreditaciones recomendadas para los secretarios del Consejo. Es una función fundamental en el Consejo, fundamental, y yo creo que no se tiene o no se le ve la relevancia que se le debería ver, sobre todo en empresa familiar. Y estoy completamente de acuerdo con la persona que hizo la pregunta en que tendría que haber mucho más foco en el secretario, más formación. Y también, lo mismo que digo para los consejeros, tendría que haber formación, pero tendría que haber rotación, tendría que haber evaluación. Es decir, las mismas prácticas, buena compensación, las mismas prácticas que hemos hablado para consejeros, articuladas de otra manera, deberían estar presentes en la figura del secretario. Aquí una pregunta en ese mismo sentido de José Méndez Fabre, de que si en algún país ya existe la obligación de estar certificado como consejero independiente. Que yo sepa, no. Es decir, que si no tienes esa acreditación, no puedes ser consejero independiente. Ok.
Que yo Es- conozca no, pero podría haber alguna, ¿eh? y aquí hay, Octavio Blasio habla sobre la experiencia, por ejemplo, de un ejecutivo que ocupa puestos altos en la dirección de una empresa en el campo del marketing. Si quisiera pasar a ser consejero independiente, pero no tiene experiencia previa como consejero, ¿qué estarías tú recomendando? ¿Qué debería de hacer o qué pasos son importantes seguir? Pues mira, lo primero es decirle que está en desventaja porque los perfiles de marketing en México no forman parte del 99% de los consejos, eso es un hecho, con lo cual se va a tener que esforzar más, a lo mejor que un financiero, un auditor, un empresario o un abogado. Ese es el primer punto. El segundo punto, la misma recomendación que daría un abogado, aunque parte de una posición peor, digamos, no hay tanto apetito por perfiles de marketing en los consejos. Lo que tiene que hacer es formarse, eh, estar en eventos y en foros y ser parte pues de asociaciones como el Consejo Nacional y otras, y formarse, sobre todo formarse y sobre todo hacer relaciones, es decir, formarse y hacer relaciones que muchas veces va de la mano, es decir, hacer un curso en el IPADE de consejeros te forma técnicamente, pero también hacer relaciones. Yo creo que hacer relaciones todavía en México es clave para ser consejero. Todavía hay mucha, la contratación de consejeros se da mucho entre recomendaciones de los propios miembros del consejo o del presidente. Entonces, relaciones y formación. Y aquí te preguntan cuál es tu opinión sobre los consejeros suplentes, sobre tener esta figura de ser suplente de un consejero. Bueno, pues me imagino que desde el lado del consejero, ¿no? O sea, si me llaman a mí como consejero suplente para una empresa. Pues yo creo que es un primer paso para aprender. Eh, de hecho, hay consejeros suplentes y no quiero dar nombres, pero recuerdo en Banco Santander que tiene en México consejeros suplentes de un nivel que muchos quisieran en sus consejos. O sea, es decir, hay que yo creo que Laura, que es la presidenta, le da mucho valor también al consejero suplente. Al final, eh, cualquier paso que se pueda dar para iniciar tu carrera en los consejos, para formarte, para aprender, para estar cerca de esos consejeros es bueno. O sea, si la pregunta es desde el lado del consejero, yo aceptaría una propuesta como suplente si estoy emprendiendo o iniciando esa carrera de consejero, sin ninguna Es- duda. Esta es una pregunta de Carlos Flores. Entonces ahí se llama. Aquí me dicen si esta presentación la tienes en inglés. No, No. no, para México, todo lo que hacemos para México lo hacemos en español. Lo que Ok, hacemos global y LATAM lo hacemos en inglés. muy bien. Ok. Adelante ya. Con- Perfecto. Voy rápido al ranking y si hay alguna duda más la vemos, pero sí quería ver lo del ranking porque me parece relevante. Hicimos, y creo que muy valientemente, este ranking porque puede generar muchas, pues a personas que no le gusten, pero al final decidimos hacerlo. Decidimos evaluar estos factores, ¿no? 2, 4, 6, 8, estos 8 factores, o mejores prácticas, llámalo como quieras, en los 50 consejos de las grandes empresas de México, en los 50. Lo evaluamos objetiva y fielmente. O sea, nos da igual que sean clientes, que no sean clientes, nos daba igual y lo evaluamos fielmente. Evaluamos número de consejeros, porcentaje independiente, la rotación, la diversidad de género y geográfico y de perfiles, la edad media y la remuneración. Y a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? Que solo hay 3 empresas, luego veremos cuál, que sobresalen en el cumplimiento, es decir, que tienen un número de consejeros adecuado, con los independientes más del 50%, que rotan a sus consejeros cada 4, 5, 8 años, que tienen diversidad en todos los ámbitos, que tienen una edad media sana, que remuneran al consejo en base a mejores prácticas. Solo 3. Hay 20 empresas que cumplen y 27 que no cumplen. Obviamente no damos los nombres de las que no cumplen, pero sí que dimos, y lo publicamos en LinkedIn y fue un hit, ¿no? No sé si 500 reacciones, 30.000 impactos únicos, etcétera. Eh, las empresas que mejor cumplen pues con las mejores prácticas. Curiosamente, y esto es un dato eh, que no sé si es casualidad o no, pero de estas 3 empresas, ahora ya no, porque el presidente de Walmart ahora es un hombre, pero era una mujer, la presidenta de Santander es una mujer y la presidenta de Gap es una mujer. Y la de Gap y la de Santander además es la misma mujer. Entonces no sé si es casualidad, pero yo creo que las mujeres en esta ola
de tomarse en serio el gobierno corporativo se lo han tomado muy en serio. Entonces, yo creo que agarran las best practices y las cumplen. Entonces, yo creo que esto es un punto muy importante también para los consejeros, para decir, oye, ¿cómo puede ser que de 50 empresas, que 47 están presididas por hombres, las 3 que están presididas por mujeres, ahora Walmart ya no, o sea, ya esa dinámica ya no es así, sean las 3 que han ganado el podio a mejores prácticas, ¿no? Con número de consejeros exactamente en lo que dictan las mejores prácticas, exactamente todas entre 50 y 60 de independientes, permanencias súper bajas, rotan a sus consejeros muchísimo, las 3, la diversidad tanto de género, de perfiles, etcétera, la tienen perfecta, la edad media, las 3 perfecta, la remuneración, excepto GAP, que no la hace pública, pero seguramente incluso hablé con la presidenta y me dijo que lo iba a ver. Seguramente sea una remuneración adecuada, lo que pasa que no es pública, pero Walmart y Santander que sí que publican, pues la tienen bien y dentro de las mejores prácticas. Entonces, yo creo que esto nos tiene que generar bueno, pues a los que somos hombres, digo, nos tiene que generar pues un pensamiento de decir, oye, pues a lo mejor es que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y tratar a las mejores prácticas con más seriedad. Es una reflexión que hago y que he hecho a algunos de mis clientes. Yo creo que poco a poco todas las empresas de México lo irán cumpliendo, pero de momento la realidad es que solo 3 empresas sobresalen, ¿no? Sobresaliente en el cumplimiento de mejores prácticas. Y Emilio, hasta aquí yo Sí, más o menos te he tocado todos los hay temas, no sé varios si hay... comentarios. Aquí hay Dale. César Arias dice, GAP es mi cliente y sí, pregonan con el ejemplo, ¿no? O sea, ahí avalo lo que tú dices. Y luego aquí ya hay, Carlos Cosío dice, refiriéndose a ti, que, que si puedes comentar algo acerca de los programas de inducción de consejeros. ¿Qué opinas de programas de inducción de consejeros? De formación. A ver, yo tampoco se conozca a todos. De inducción, dices Sí, del en las onboarding. mismas empresas, sí El que onboarding. sí. Vale, vale, vale. Sí, perdón. Pues mira, no tengo buenas palabras para la inducción de los consejeros, porque sí que hay empresas que lo hacen muy bien. No quiero dar nombres, porque digo, aquí sí doy nombres porque son las mejores, pero muchas veces pues el consejero se incorpora al consejo y sí que hay pues, una charla con el presidente, una presentación con los otros consejeros, pero no hay una inducción como tal al negocio, ¿no? Yo creo que sería, y muchas veces también porque el propio consejero no lo pide, ¿eh? No quiero culpar solo a las empresas, sino también a los propios consejeros que tendrían que pedir, oye, una charla con el CFO, una charla con el CEO, explicarme el negocio, quiero entender a la competencia, quiero qué consultores hemos trabajado, que me cuenten, ¿no? Un poco en estrategia, en talento, en finanzas, qué estamos haciendo. Y el consejero no lo pide, la empresa tampoco se lo da. Sí que hay empresas que induccionan muy bien, que forman o hacen el onboarding muy bien. Digo, tampoco voy a dar nombres, pero tengo una en mente que lo hace muy bien, ¿no? Y da herramientas y charla con todos los consejeros actuales, charla con el CEO, formación y además tiene una herramienta con un montón de información online donde el consejero puede descargar mucha información. Entonces, bueno, hay empresas que lo hacen bien y muchas otras que no lo hacen bien. En empresa familiar no se hace bien. De media, de media. Aquí otra pregunta de Mark Medina. Dice, dentro de ese quiebre de demanda de consejeros, ¿qué se solicita más? ¿Perfiles con experiencia operativa comercial o perfiles con background en consultoría estratégica? Operativa comercial de lejos. Claro, a ver, también es cierto que hay mucha gente que empezó en McKinsey o en Bain o en Boston Consulting y luego pasó a la operación de una empresa y luego es consejero. Entonces ahí donde lo ubicas. Yo lo ubico donde pasó más años, que normalmente suele ser en la operación. Pero si hago una media, muchísimos más perfiles de operación y de negocio que de consultorías. De solo consultoría estratégica, no recuerdo que haya ni siquiera uno. O sea, alguien que haya sido toda la vida McKinsey, toda la vida Boston Consulting y que hoy sea consejero de unas 50 grandes. A lo mejor hay uno o dos y ahora no recuerdo, pero no recuerdo ninguno. Ok. Y aquí
nuestro presidente Antonio Quesada me dice, cuando termines, Emilio, me gustaría preguntarle algo a Carlos. Pues adelante, Toño, eres el último. Oye, pues mira, la verdad es que primero felicitar a Carlos por el estudio. Creo que lo explicó de una manera maravillosa, muy sucinta, pero muy explícita en los temas relevantes e importantes. Gracias, Carlos. Eh, Segundo, y esta es una reflexión, Emilio, yo creo que para nosotros, varias veces mencionó Carlos el tema de las mejores prácticas y que las empresas, curiosamente presididas por damas ahorita en los consejos, son las que se distinguen por tener este cumplimiento con las mejores prácticas. Y yo, de nuevo, no es tanto una pregunta para Carlos, es una reflexión para nosotros de cuáles son esas mejores prácticas, porque recién presentamos la nueva versión del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y como son opcionales, son nice to have, pues realmente no nos terminan empujando a que las empresas las adopten. Entonces están los estándares de la OECD, están una serie de estándares y mejores prácticas, inclusive para empresas SEC. Y ahí yo creo, Emilio, tenemos que revisar cómo al final del día volver este tema de las mejores prácticas algo más mandatorio y menos opcional. Creo que eso es algo que como colegio tenemos que empujar. Llámesele código de mejores prácticas, llámesele principios de OECD, llámese principios SEC, pero tenemos que terminar de revisar cuáles son esas mejores prácticas para que vayamos más frontalmente con estos temas. Y donde sí creo que tenemos convergencia contigo, Carlos, es que al final del día, fíjate que a mí me llama mucho la atención tu estudio porque casi estamos viendo cómo se van cambiando las sillas dentro de las mismas empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya más empresas y que se demuestre que el gobierno corporativo añade valor? Es algo que también creo que es cruzada de nosotros en el colegio para que haya más empresas que adopten gobierno corporativo. Y ahora, con esta reforma a la ley del mercado de valores para permitir las colocaciones privadas, yo espero que haya más margen para que tú estés más ocupado viendo candidatos a gobierno corporativo de esas empresas, pero nosotros también a que haya más espacios y no que estemos esperando a que fulano termine su periodo de 15 años o de 13 años y haya un lugar para algún otro consejero. Entonces creo que la demanda es donde tenemos que trabajar más para concientizar al empresario mexicano de la importancia del valor del gobierno corporativo, porque la oferta, pues ahí como quiera la tenemos. Entonces son algunas reflexiones, no sé si tú, Carlos, quieras hacernos algún comentario sobre esto, pero de nuevo, felicidades por tu presentación. Gracias, Antonio. A ver, Toño, yo creo que con el tema de las mejores prácticas tienes razón en que es difícil, pero ahí te va un dato sobre nuestra evaluación de mejores prácticas. Nosotros solo evaluamos lo público, es decir, yo no puedo evaluar la mejor práctica de evaluar al consejo de estas 50 empresas porque no es pública. Y algunas sé que evalúan, otras sé que no evalúan, pero como no es público, no lo puedo medir. Pero cuando son datos públicos como la rotación, la edad media, el porcentaje de independientes, etcétera, lo puedo medir y además es público, entonces lo puedo usar. Y mostrar quiénes lo están haciendo mejor, yo creo que es una herramienta enorme, Toño, porque si tú muestras eso, automáticamente las que no están ahí dicen, ahí va, ¿y yo por qué no estoy? ¿No? Y las que están ahí refuerzan su postura, entonces, pero solo se puede hacer con lo público. Yo creo que esas mejores prácticas que son datos públicos y que puedes conocer, eh, reforzarlas con estos rankings o con estas publicaciones, yo creo que es bueno. Y efectivamente, el gobierno corporativo en México todavía no está cumpliendo con las mejores prácticas en muchos ámbitos y vosotros aquí tenéis una labor enorme de concientizar y de formar y de hacer que poco a poco vaya. Pero ojo, pero vamos bien, ¿eh, Toño? O sea, cada vez se cumplen más, cada vez hay mejores consejeros, mejor formados y cada vez se cumplen mejor las mejores prácticas. Entonces, vamos en el camino, pero lento. Aquí Eleodoro tiene una pregunta. tiene Sí, la muchas mano gracias. levantada. Adelante, Eleodoro.
Muchas gracias, Emilio. Gracias, Carlos. Pues primero que nada, me uno al comentario, a la felicitación, no solo de nuestro presidente, seguramente además de José Antonio, todos apreciamos mucho tu presentación, Carlos, extraordinaria. Realmente ha agregado mucho valor para los miembros del colegio. Muchísimas gracias. Y brevemente diría, José Antonio, provocando un poco, ¿por qué no promovemos la elaboración de un estudio semejante al que nos acaba de presentar Carlos en las 50 mejores o mayores empresas de México, pero hacerlo en las empresas en las que estamos nosotros, ¿no? Creo que complementaría, agregaría y podría ser una colaboración también a Work Advisors. Creo que podríamos aportar ahí. Esa sería mi propuesta, José Antonio. Anotado, Eliodoro. Gracias. Muy bien, y le damos la palabra a Angélica para que entregue el reconocimiento que te haremos llegar por tu participación con nosotros, Carlos. Gracias, Emilio. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Carlos, por tan extraordinaria charla de esta mañana. La verdad, nos has dejado con un gran sabor de boca y muchas reflexiones, preguntas y cosas por hacer desde nuestro colegio y pues contar con profesionales como tú, la verdad es una, pues es una maravilla que podamos estar en este espacio compartiendo. Y bueno, le pido por favor a Javier que si eres tan amable, Javier, de proyectar el reconocimiento que tenemos esta mañana para Carlos Lanzón de parte de nuestro colegio, agradeciendo, Carlos, tu participación. Lo emite nuestro colegio por la participación en Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo México 2025. Lo firma nuestro presidente José Antonio Quesada y nuestro presidente del Comité de Actualización Emilio Illanes. Entonces, muchas gracias, Carlos. Gracias a todos que nos acompañaron. Y Emilio, si me permites nada más recordarles también a quienes hoy están conectados con nosotros de que tenemos el siguiente webinar para que cada jueves estén, así como el día de hoy, tuvimos esta extraordinaria charla con Carlos, que nos acompañen al siguiente jueves, ya saben, la cita de 8 a 9:30 de la mañana y el 28 también de marzo. Bueno, este es el siguiente webinar que tendremos. Nos acompaña Raúl García. Será un placer también que se conecten con nosotros. Y el 28 de marzo, de manera presencial, los esperamos en el Marquis Reforma, en un evento de mujeres que transforman, un evento en el marco del Mes de la Mujer, con los temas de justicia, sostenibilidad y liderazgo. Entonces, pues un placer tenerlos esta mañana con nosotros. Les enviaremos más detalle, lo estaremos publicando hoy. Los detalles de este evento y bueno, pues será un gusto que nos acompañen. Y pues muchas gracias Emilio. Pues gracias a todos por estar con Gracias. nosotros. Carlos, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos el próximo jueves. Hasta Gracias, luego. Emilio. Gracias, Angélica. Carlos. Bye. Dios. Gracias, Bye. 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 Gracias. Gracias.